Bueno, el día de hoy vamos a estudiar las funciones racionales. Digamos como un primer momento, eh, estas funciones racionales tienen un nombre, tienen ese nombre debido a la forma como se configuran dichas funciones. Las funciones racionales como tal son funciones que se definen como un cociente de funciones que son polinómicas. Un cociente de funciones polinómicas. Entonces, en este caso, hace 8 días, perdón, en la sesión anterior, nosotros revisamos lo que eran las funciones polinómicas y en particular estudiamos las funciones polinómicas de grado 1, que son funciones lineales, f de x igual a mx más b, y las funciones cuadráticas, que son polinómicas de grado 2, ax al cuadrado más bx más c. Y habían funciones cúbicas, funciones polinómicas de grado 4, funciones polinómicas de grado 5, etcétera, etcétera. Una cosa es una función polinómica, otra muy diferente, tener una función, por ejemplo, de tipo radical. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una función, bueno, ya vamos a mirar ejemplos con expresiones o términos que tengan raíces, pues ese tipo de funciones no se podrían denominar polinómicas. Entonces, claro, nosotros desde la parte de aritmética tenemos la idea que un racional se escribe de la forma a sobre b, pero en este caso, para poder definir una función racional, tanto el numerador como el denominador tienen que ser funciones polinómicas. Pueden ser de grado 0, pueden ser de grado 1, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de grado. Entonces, que sean polinómicas. De los siguientes ejemplos o ejercicios se exhiben algunas funciones que podrían ser o no polinómicas, racionales, perdón. Por ejemplo, la función h de x es una función racional debido a que el numerador es una función polinómica de grado 0 y el denominador es una función polinómica de grado 1. Si x sola es una función polinómica de grado 1, entonces fíjense que tengo un polinomio de grado 0 sobre una función, sobre un polinomio de grado 1, entonces en este caso esto es una función racional. La función b, que es la función f de x, no es una función racional porque si ustedes observan en el numerador, aunque hay una función polinómica de grado 1, esta sí es polinómica. En el segundo, el término del denominador es una función que no es polinómica. Ustedes ahí ven una raíz, por lo tanto no se podría decir que sea una función polinómica. Porque los polinomios ustedes saben que deben tener siempre variables elevadas a exponentes enteros que sean positivos. Entonces, en este caso la función f de x no sería una función racional. La función c, que es g de x, sería una función racional porque en el numerador tengo un polinomio de grado 2, y la del denominador es un polinomio de grado 1. Es racional. H de x no es racional por tener una raíz en la parte de arriba. Esta es una función racional. ¿Por qué? Porque ustedes podrían decir que 2 más 1 sobre x al cuadrado, como eso tiene denominador 1, usted puede ver esto como 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, más 1 por 1 va a dar 1 sobre 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces fíjense que en este caso esa función también es racional. Y la función m de x, que es la última, también es una función racional. Entonces fíjense que las formas de las funciones racionales son particulares, tienen que deberse como un cociente de dos funciones polinómicas para que se haga llamar una función racional. Cuando tenemos las funciones racionales, en su momento habíamos estudiado el dominio de las funciones racionales. Las funciones racionales se caracterizan por tener un denominador. En el denominador, un denominador primero que todo, y justamente el denominador ser una función polinómica de grado n. Como ustedes bien saben, las funciones racionales deben ser tales que para que existan,
el denominador tiene que ser distinto de 0. Por lo que cuando ustedes utilizaron las estrategias para encontrar el dominio de una función racional, lo que ustedes hacían era igualar a 0 justamente el denominador. ¿Para qué? Para identificar, es decir, ustedes identifican, ustedes así miran como rayado, así, miran así como rayado, están mirando a ver quién es el que hace 0 el denominador. Cuando ustedes encuentran la solución a esa ecuación, que resulta de igualar a 0 el denominador, en este caso ustedes encuentran dos valores, el 5 y el menos 5, porque ustedes los identificaron, y luego lo que hacen es tomar al conjunto de los números reales y decirle, mire, usted puede reemplazar cualquier número real en esta función, pero lo que no puede hacer es reemplazar ni el 5 ni el menos 5. Ustedes no pueden reemplazar esos dos valores. Por lo tanto, para que esta función esté bien definida, ustedes deben reemplazar cualquier número real excepto el conjunto formado por el 5 y el menos 5. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes están estudiando las funciones, muchachos, tienen un dominio y tienen un codominio. Para que una relación sea función, debe ser tal que todos los elementos del dominio, todos, tengan exactamente una única imagen. Todos. Pero resulta que en este sentido, si nosotros nos ponemos a mirar el conjunto de los números reales, por ejemplo en este caso, si aquí miramos todos los números reales, justamente el 5 y el menos 5 no van a tener imagen. ¿Por qué? Porque si usted reemplaza la función en sí, esto es r, según la anotación, la función, si está bien. Si usted reemplaza en la función, voy a llamar aquí r, lo reemplaza en 5, entonces arriba le va a quedar, como la función es x más 3, entonces sería 5 más 3 sobre 5 al cuadrado menos 25. Entonces esto le va a quedar 8 sobre 0. Por lo tanto, el 5 no va a tener imagen. Y si ocurre y si usted evalúa en menos 5, también va a pasar lo mismo. ¿Cuál es la imagen? No existe. No existe. Por lo tanto, para evitarnos ese problema de estar diciendo, no, es que la imagen de ese número no existe y la del 5 no existe y la del menos 5 no existe, entonces lo que hacemos es decir, bueno, entonces vamos a considerar justamente el dominio como todos los números reales, pero vamos a restarle el 5, el conjunto formado por el 5 y el menos 5. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, las ventajas son las siguientes. Cuando ustedes están encontrando el dominio de una función racional, tal como es esta función que acabamos de ver en este caso, yo voy a hacer la gráfica de esa función. X más 3 sobre x al cuadrado menos 25. Y igual a x más 3 dividido x al cuadrado menos 25. Aquí le voy a quitar este y le voy a colocar este. Bueno, ¿qué notan ustedes allí? Que las gráficas tienen unos comportamientos muy particulares, unos comportamientos. Y resulta que esos comportamientos son justamente resultado de lo que se considera o de lo que ustedes obtienen cuando estudian el dominio. Si ustedes bien lo recuerdan, cuando ustedes hallaron el dominio, vieron que el 5 y el menos 5 son dos puntos por los cuales ustedes no los van a considerar como parte del dominio de la función. ¿Qué significa eso? Que justamente en estos dos puntos la función tiene dos asíntotas denominadas, es decir, dos rectas, ahí por ahí pasan dos rectas, que se denominan asíntotas verticales. Entonces fíjense que de manera natural, cuando ustedes despejan la variable o, después, o encuentran la solución a esa ecuación, ustedes básicamente están encontrando las ecuaciones de las dos asíntotas. ¿Cuál es una de ellas? X igual a 5, x igual a 5 y x igual a menos 5.
Esas son las dos, automáticamente son las dos ecuaciones. Entonces, fíjense que cuando ustedes, justamente esos dos valores, ustedes escriben las ecuaciones, por ejemplo, lo escribimos en GeoGebra, fíjense que aparece esta recta vertical dependiente infinita, porque así se dice también, y x igual a menos 5 sería la otra recta que constituye la segunda asíntota vertical. Entonces, fíjense que en este caso, estas dos rectas que están dadas allí son rectas que jamás van a ser cortadas por la gráfica de la función. Nunca. Por eso se denominan asíntotas verticales. ¿Listo? Entonces, nunca. Yo puedo subir, yo puedo subir, yo puedo subir, yo puedo subir todo lo que quiera. Me puedo quedar aquí toda la noche. Puedo subir y ustedes dirán, profe, eso ahí lo corta. Pero si yo amplío, por ejemplo, en este caso, la gráfica, la función, se van a dar cuenta que al ampliar, mire que aquí, ¿sí ven? La curva, que es el azul, no va a atravesar la gráfica de esa recta, que es la asíntota vertical. Ella va a estar tan cerca como sea posible, pero nunca va a ser igual. ¿Listo? Entonces, por eso, estas rectas verticales, que son las que justamente pasan por donde donde es igual a cero el denominador, es lo que ustedes van a denominar asíntotas verticales y van a ser de uso y de estudio un poco, digamos, necesario en cursos como cálculo. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes observan, noten las tendencias, por ejemplo, de las gráficas alrededor de las asíntotas. Por ejemplo, si ustedes miran, yo estoy acá y analicen, miren lo que pasa con ese punto que voy a colorear con rojo que está de moda. Con rojo que está de moda, ¿sí ven? Yo ahí lo voy a marcar y este punto se mueve. Ojo, yo quiero que ustedes miren muy bien la tendencia. Como ustedes bien saben, este punto tiene una preimagen. Ese punto tiene dos coordenadas, primero que todo. Bien, este punto tiene dos coordenadas, que es el que yo marqué allí. Yo puedo mostrarles a ustedes. Vamos a ver el valor. Ahí está. ¿Sí ven? Menos 7,2, 0,16. Resulta que si yo trato de verificar lo que pasa con este punto, voy a trazar una perpendicular que pase por el punto y la recta. Ahí está. Este punto, ya van a ver, esta recta también, esta recta intersecta, yo voy a encontrar la coordenada X, ahí está. Ese punto E es la coordenada X de este punto rojo, es decir, este punto E tiene coordenada menos 7,2, esa es la coordenada X. ¿Sí? Entonces, y ahora voy a trazar la misma perpendicular para encontrar la coordenada Y, que es esta con respecto a la que pasa por acá. Y aquí también encuentro el punto de intersección del eje Y con la recta, que es una proyección. Y aquí, por ejemplo, voy a trazar un segmento que me une el punto E con el punto rojo, muy bien, y el punto F con el punto E. Y lo que voy a hacer es quitar estas dos rectas. Voy a quitar esta y voy a quitar esta. Entonces, estos dos segmentos que acabo de marcar, el I y el J, los voy a colocar de un color, por ejemplo, puede ser verde, no es verde, puede ser un naranja más bien así rojo, ya van a ver por qué. Le voy a colocar una línea punteada. Quiero que ustedes miren lo que va a pasar. Si el punto se está moviendo, miren lo que está pasando con el punto. Ustedes si observan, no pierdan de vista la asíntota. Yo creo que ustedes no pierdan de vista la asíntota. Esa asíntota va a ser importante, porque eso ustedes lo van a estudiar en cálculo. ¿Qué pasa? Como esta asíntota está ubicada, recuerden que este es x igual a menos 5. Pero si ustedes notan aquí lo que está ocurriendo es, ¿qué ocurre si este punto E se empieza a acercar? Si el punto E
se empieza a acercar a la asíntota. ¿Sí? ¿Qué pasa si el punto E se empieza a acercar a la asíntota? ¿Sí ven? Si el punto E se empieza a acercar a la asíntota, mira lo que va a pasar. ¿Sí? Es que me tocó mover fue el punto rojo, pero realmente yo lo que quiero es mover el punto E. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer un poco más pequeño. Mire lo que está pasando. Cuando yo me estoy acercando, este punto E se está acercando hacia la asíntota. Esta asíntota roja, esta línea no continua, es como si ustedes vieran como en las películas de ciencia ficción. ¿Por qué no sale el nombre 2020? Porque antes no se creaba categoría, no se creaba todo. Y por eso están separados aquí. Son 3-20-21, 3-20. Y así mismo se venía haciendo. Entonces, si ustedes observan lo que está pasando conforme yo me acerco al valor de la asíntota, y como les venía diciendo, eso es como si ustedes tuvieran un hueco infinito, una carretera, una grieta infinita hacia arriba y hacia abajo, por ahí nada va a pasar, nada la va a atravesar. Entonces, fíjense lo que está pasando. Yo me estoy acercando a la asíntota, ¿cierto? Miren, el punto E se está acercando a la asíntota. Pero yo quiero que ustedes revisen muy bien que cuando yo me estoy acercando a la asíntota, miren los valores de la coordenada X de ese punto, menos 5,42, menos 5,32. Me estoy acercando más al punto, menos 5,22. ¿Sí? Pero quiero también que miren lo que está pasando con el valor de Y, su coordenada Y, que es este punto F que está acá. ¿Hacia dónde va? Claro que ya se me pasó porque no tengo, porque está muy sencillo, muy corto el valor, entonces aquí será, ¿no? Mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando con la coordenada Y, ¿sí ven? Conforme yo me estoy acercando a la asíntota, me sigo acercando y mire lo que está pasando con el valor de Y. Mire lo que está pasando con el valor de Y. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Disminuye. Disminuye, está acercándose a... El punto va a ir para abajo, va para abajo. Ahí no hay de otra. Ahora, si nosotros nos vamos a la otra parte, mire lo que está pasando cuando yo esta vez me acerco es por el otro camino. Si yo me acerco por el otro lado, por la derecha, y fíjense que este comportamiento solamente se da alrededor del asíntota. Entonces, si yo me acerco por la derecha, mire lo que está pasando con la coordenada X. Pues claramente me estoy acercando al 5, pero resulta que el valor de Y, mire que el punto va a continuar un camino hacia arriba, es decir, va hacia, o se dice que se tiende a más infinito. Entonces, el punto ahorita, continuemos la trayectoria. Ahora vamos a ir para acá. El punto sigue bajando. El punto sigue bajando. Él viene normal, una trayectoria normal. Y se encuentra la otra asíntota. Y la otra asíntota básicamente lo obliga a que al acercarse por la izquierda a esa asíntota, mire que el punto va para abajo. ¿Sí? Entonces resulta que ahorita ya miremos lo que pasa alrededor del 5, pero por el otro lado del camino, es decir, por el otro lado de la asíntota. Cuando yo me estoy acercando al 5, a ese hueco, es decir, eso es una barrera que existe en la curva, es decir, por ahí no va a pasar la curva nunca. Entonces me acerco a 5 por la derecha y la curva va a tender hacia más infinito. Eso es lo que se conoce o denominamos en algunos casos un comportamiento asintótico. ¿Por qué? Porque lo que queremos es estudiar lo que pasa alrededor de las asíntotas de la función racional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que allí la gráfica, y pues la manera como ustedes encuentran esas asíntotas verticales es de la misma forma como cuando en algún momento dado encuentran el dominio de las funciones racionales. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esta función racional? Ah, es una racional. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues lo que vamos a hacer es tomar el denominador, que es 7x, y lo igualamos a 0.
Y al igualar a 0 el denominador, entonces nos va a quedar x igual a 0. ¿Sí? Significa que esta función f, su dominio, va a ser el conjunto de todos los números reales, pero vamos a restringir al 0. Es decir, x igual a 0 es la ecuación de la asíntota vertical para esa función racional. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, si nos vamos a GeoGebra, guardamos, y hacemos 2 sobre 7x, mire, y igual a 2 dividido 7x, mira lo que nos va a quedar. Esa es la gráfica. Y decimos x igual a 0. X igual a 0, fíjense que x igual a 0 es justamente el eje Y. Entonces, claro, yo miro la gráfica nunca va a cortar ese valor. Y fíjense la tendencia, ¿no? Está notando que hay unas tendencias hacia más infinito y hacia menos infinito alrededor de la asíntota. Entonces, por ejemplo, si el punto se acerca por izquierda al 0, entonces la tendencia de la gráfica es hacia menos infinito. Ya va a bajar todo lo que quiera. Yo no voy a hacerlo porque no, aquí me quedaría toda la vida. Y esta vez si me acerco por derecha al 0, a la asíntota, entonces la gráfica va a tender a más infinito. Siempre habrá un comportamiento asintótico cuando existen las asíntotas verticales, ¿sí?, de la función. Bueno, entonces consolidemos lo anterior estudiando lo que ocurre con la segunda función. Esta función que es racional, la b, f de x igual a 1 sobre 3x al cuadrado más 2x más 1, es más. Estudiemos lo que ocurre con esa función de entrada. Miremos a ver qué pasa con si tiene asíntotas o no. No guardar. Miremos a ver, pues, qué tal 1 sobre 3x al cuadrado, y igual a 1 dividido, ¿cómo es que era? Y igual a 1 dividido 3x al cuadrado más 2x más 1. Es esa, ¿cierto? Mire, dice, esta función es extraña, aquí no hay hueco, no hay hueco. La gráfica tiene un comportamiento, es una campana, es una campana. A ver, mira una cosa por acá. Campana de Gauss. Vamos a mirar si la forma, si es la misma. Así. Son como una campana de Gauss, es un tema que se estudia en estadística y probabilidad. Fíjense que la gráfica de esa función es esta. Y entonces la gráfica en sí nos está diciendo que ahí no hay asíntotas verticales. ¿Y cómo verificamos eso? Pues el procedimiento es, vamos a hacer de cuenta que vamos a encontrar el dominio de la función. Por lo tanto, nos va a permitir determinar la posible existencia de asíntotas verticales. Entonces, claro, cuando vamos a tomar esta función, este denominador 3x al cuadrado más 2x más 1, lo igualamos a 0. Esto lo podríamos resolver por fórmula cuadrática, porque por factorización no va a salir este problema. Entonces, claro, si nosotros reemplazamos en la fórmula cuadrática, nos va a quedar x igual a menos b, donde el valor de b es 2, sería menos 2, más o menos, raíz cuadrada de 2 a la 2 da 4, menos 4 por a por c. Entonces esto le va a dar menos 12 sobre 2 por a, 2 por 3 da 6. Pero bueno, sin continuar, porque para qué se continúa, nos damos cuenta de que esta raíz es negativa. Y al tener esa raíz esa raíz de un número negativo, pues en los números reales no va a existir. Y si no va a existir, significa que esta ecuación no tiene solución. Y si no tiene solución es porque usted no le va a poder encontrar valores que hagan ser el denominador. Por lo tanto, usted puede tomar esta función y reemplazarla en cualquier número real, y eso se ve reflejado justamente en la gráfica de esa función racional. Entonces, ¿qué estamos verificando con este ejemplo? Verificamos que justamente podríamos tener funciones racionales que no tengan asíntotas verticales. Pueda que eso pase. Eso puede pasar.
Entonces, y así ustedes podrían entonces validar si la existencia de asíntotas verticales o no. Y por ejemplo, en este caso va a existir, porque fíjense que aquí hay un menos, eso va a garantizar que haya asíntotas verticales. Aquí van a aparecer dos asíntotas, ¿no? El 2 y el menos 2. En este caso, por el contrario, no van a aparecer asíntotas verticales, porque si ustedes igualan a cero el denominador, x al cuadrado más 4 igual a 0, les va a dar, si ustedes quieren resolverla por el método tradicional, no existe un número que elevado al cuadrado sea igual a menos 4. ¿Y por qué menos 4? Porque este 4 que está sumando pasa a la derecha a restar. Por lo tanto, esto no es posible. No hay un número que al elevarlo a la 2 le dé negativo. No hay ese número. Y así sucesivamente ustedes van a poder estudiar la existencia de asíntotas verticales, las cuales van a ser bastante importantes en el estudio, por ejemplo, del curso de cálculo, de hecho en análisis de gráficas y de comportamiento de algunas funciones muy particulares. Ustedes observan esta función, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta función que está presentada acá, la cual voy a pasar a GeoGebra para mayor comodidad. Bueno, ya pasada, digamos, la gráfica GeoGebra, quiero que ustedes miren lo que está ocurriendo. Si observan, yo aquí tengo, la gráfica me está mostrando que aquí hay una asíntota vertical, ¿sí ven? Y la otra, bueno, aquí existe, aquí no es que haya asíntota vertical, pero sí aquí hay un comportamiento al infinito, pero la imagen de 4 según esto es este punto de acá. Mientras la gráfica a mí no me muestre, y eso que en algunos casos podría pasar, una línea punteada, por ejemplo, que pase por acá, significa que en este caso la función sí va a existir. ¿Y cómo me doy cuenta que existe la imagen de esa función? Justamente por ese punto que está marcado allí. El punto me lo está diciendo todo. ¿Sí ven? Entonces, en este caso dice, esta gráfica viene hacia acá abajo, a la izquierda, fíjense. Cuando yo me acerco a esta asíntota vertical, ¿cuál es la ecuación de la asíntota vertical en este caso? X igual a menos 2. Si yo me acerco por la izquierda, la gráfica tiene menos infinito. Si yo me acerco a menos 2 por la derecha, porque me estoy acercando es por el lado contrario, pues fíjense que la tendencia de la gráfica es ir hacia más infinito. La imagen de 0, este valor es x igual a 0. Su imagen no es este círculo abierto, lo representa este círculo repintado acá. Por ejemplo, en este caso el 2 no tiene imagen, no tiene imagen. ¿Sí ven? Porque ni arriba ni abajo hay punto oscuro y aquí esto es un círculo abierto. La imagen de 4 es este punto que está acá. Entonces fíjense que allí hay un comportamiento particular para esa función que de hecho sería una función racional. Miremos, por ejemplo, esta otra gráfica. Mire que esta gráfica pues tiene un comportamiento también racional. ¿Y por qué? Porque ustedes observan que aquí hay una línea no continua que pasa por el x igual a 3. Y fíjense que x igual a 3 es justamente la ecuación de de esa asíntota vertical. Entonces fíjense que la tendencia a la izquierda de la asíntota es que la gráfica tiende a menos infinito y por la derecha la gráfica tiende a más infinito. Entonces, lo que quiero que ustedes observen aquí es que pueden ustedes tener funciones racionales, primero que todo, en las cuales el dominio sean todos los números reales, mientras que en otro tipo de funciones racionales, pueda que el dominio no sea todos los reales, sino que ustedes logren encontrar algunas asíntotas verticales. Entonces, de esa manera ustedes podrían entonces eh, estudiar el comportamiento también asintótico, al menos en este momento, vía gráfico, porque ustedes, por ejemplo, en cursos como cálculo, se enfrentan a ese análisis, pero de manera analítica o incluso aritmética. Ustedes pueden encontrar a partir de algunos cálculos muy básicos, sencillos, esto no es cosa del otro mundo, pueden determinar hacia dónde tiende la función alrededor de la asíntota. Bueno, aquí, por ejemplo, se hace una invitación a que el estudiante, por ejemplo, revise en GeoGebra qué pasa, por ejemplo, con las gráficas de esas funciones. Yo, por ejemplo, voy a hacer
un ejercicio sencillo, obviamente, para no entrar en tanto detalle. Y igual a sobre x, por ejemplo, a sobre x. Miren que ahí yo estoy colocando el valor de a. En GeoGebra, eso me va a hacer que aparezca lo que se conoce como un deslizador. La variable es x. ¿Y por qué va a aparecer un deslizador? Porque resulta que GeoGebra lo que hace es asociar ese valor de a no con una variable, sino con valores que pueden tomar valores arbitrarios dentro de un conjunto determinado. Entonces yo lo que hago es esto y voy a crear un deslizador. El primer deslizador que yo voy a obtener es a1. Y 1 es cuando yo tengo, por ejemplo, la función 1 sobre x. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero que aparezca 3 sobre x? Entonces GeoGebra me permite ampliar el deslizador al valor de 3, fíjense. Entonces, si ustedes observan lo que pasa conforme yo estoy aumentando el valor de a, que es el numerador, la gráfica se empieza como a estirar verticalmente, Y entre mayor sea el valor de a, más estirada va a ser. Y yo me doy cuenta que más estirada porque fíjense que más alejada está del eje Y. Obviamente el eje X igual a 0, porque eso no se puede descartar. Eso no se puede descartar. Miren que si yo tomo este denominador y lo igual a 0, pues automáticamente me va a dar la ecuación de la asíntota vertical. De tal forma de que si yo, por ejemplo, aquí tengo que X igual a 0, la asíntota vertical no va a cambiar. Ella no va a cambiar. Lo que yo estoy haciendo es variar los valores de el numerador. Entonces, claro, miren que a igual a 3.6. Entonces, conforme, voy a hacerlo acá más. Entonces, 1 sobre x es la función típica, 1 sobre x. Y en la medida que yo empiezo a aumentar el valor de a, ella se empieza a elongar, a estirar verticalmente. Ahora, si ustedes notan, por ejemplo, en este caso, yo tengo 4.3 sobre x. ¿Qué pasaría si yo le cambiara el signo al numerador? Que apareciera, por ejemplo, con este menos. Mire, yo arriba le coloco 1 sobre x, 3 sobre x, y abajo le coloco menos 1 sobre x, menos 3 sobre x. Lo que está ocurriendo con la gráfica de la función es que ya se está reflejando bien, negativos. Entre más pequeños cercanos a 0 sea, más pegada va a ser. Pero resulta que pasa los números negativos y ¡pum! Se invierte. Hubo una reflexión. El comportamiento es el mismo, pero en este caso lo que va a pasar es que la función se va a ver reflejada con respecto al eje X. Y el comportamiento va a ser exactamente el mismo. ¿Listo? Voy a hacer una leve modificación con esta función. Yo voy a colocarle al cuadrado. ¿Listo? Fíjense lo que ocurre. Al cuadrado ya es las dos ramas hacia arriba. Es decir, que x igual a 0 seguirá siendo una asíntota vertical, pero en este caso, como la x está elevada al cuadrado, eso siempre va a ser positivo. Por lo tanto, conforme yo aumento los valores, más estirada va a ser. El comportamiento es idéntico para valores de a positivos. Pero en este caso, si yo paso a los valores negativos, ella va a tener una reflexión. Entonces, fíjense que las funciones racionales tienen ese tipo de comportamientos en donde aparecen esos huecos infinitos que son como si estuviéramos pensando en barreras infinitas en donde la gráfica nunca va a pasar. ¿Listo? En el caso de, ¿por qué yo, digamos, ustedes encuentran esta parte del MCM, del MCD acá? Porque resulta que cuando ustedes van a encontrar las funciones racionales se pueden descomponer. Yo creo, por ejemplo, que ustedes revisen lo que pasa con esta suma. Eso es una idea, ya eso se ha estudiado anteriormente. Obedece a algo que más adelante ustedes van a conocer como la descomposición en fracciones parciales. La descomposición en fracciones parciales ustedes la van a utilizar cuando estén estudiando un método en el cálculo llamado método de integración a través de las fracciones parciales. Entonces, ese método va a exigir que ustedes tengan que descomponer y tengan que sumar expresiones racionales, para poder encontrar una adecuada descomposición en fracciones parciales. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes miran, yo a esta función o a esta expresión que está presentada acá, yo la puedo llamar f de x. Yo la puedo llamar f de x. Esta función f de x es esta función racional que ustedes ven allí. Resulta que en esos métodos de integración
Ustedes se pueden encontrar, a ver, supongamos que ustedes tienen una función, por ejemplo, de este tipo. Dice f de x igual a 3x más 1 sobre x a la 3 menos 2x al cuadrado más x, por ejemplo. Algo así. Resulta que muchas veces en esos cursos de cálculo ustedes tienen estas funciones racionales, pero en algunos otros también podría presentarse, les estoy anticipando cosas que ustedes se van a encontrar allá. Ustedes se pueden encontrar en la integral de una función racional, ¿sí? Entonces, x a la 3 menos 2x al cuadrado más x. Esto le estoy haciendo un tráiler de lo que se van a encontrar más adelante. Entonces, el calcular este tipo de operaciones sobre funciones, hay veces exige que ustedes tengan que tomar esta función racional, esta, y tener que desbaratarla, descomponerla, ¿sí? Descomponerla. ¿Cómo así descomponerla? Me explico. Si yo tengo el 5 medios, es probable que el 5 medios, no voy a colocar aquí mejor el 5 sextos, es probable que el 5 sextos sea un número que para efectos de algunos casos, de algunas prácticas, sea un número complejo de dominar. Y resulta que una de las cosas que ustedes también podrían hacer es tomar el 5 sextos y verlo como una suma de dos fracciones, que sean mucho más sencillas de poder manipular. Yo, por ejemplo, me atrevería a escribir aquí 3, 2 y 3, aunque aquí me metí en un problema porque no sabría 2 por 2, 2 por 3, 6 y aquí 3 menos 1. ¿Cómo es? 3 por menos 1, no daría 3 por 1, 3, 2 por 3, 6. Daría 3. A ver, encontrar dos numeradores de tal forma de que esto me dé 5 al final. Por ejemplo, 3 por menos, ¿cuánto daría acá? Bueno, llamémoslo usted una A, un B. Cuando usted encuentra los dos numeradores, usted lo que está haciendo es descomponer este número fraccionario como suma de dos fracciones parciales. Entonces, claro, usted dice, no, yo en vez de trabajar con 5 sextos, trabajo con A medios y con B tercios. ¿Qué significa eso? Que esta expresión o esta integral, estoy hablando del curso de cálculo que ustedes van a hacer más adelante, en vez de calcular la integral de esta función racional, ustedes es probable que encuentren la integral de tres funciones que son parcialmente, sumadas parcialmente, cuya suma va a tener como resultado esta. Entonces lo que ustedes hacen es una transformación de esta expresión en tres mucho más sencillas que sí se pueden manipular. Entonces por eso en este apartado ustedes ven que 7x al cuadrado más 28x más 25 sobre este polinomio de grado 3 se puede ver como una suma de tres fracciones parciales. Parciales es porque no es el resultado total, sino que la suma de ellas tres me van a llevar a una descomposición de esta expresión más, digamos, mucho más robusta, mucho más complicada, por decirlo así, porque es más compleja de dominar. Entonces, al final de cuentas, cuando se hace esa descomposición, ustedes van a observar que dentro del proceso, lo que se hace es llevar que esta expresión racional original se puede escribir como 3 sobre x más 1, se puede escribir como 3 sobre x menos 1 más 5 sobre x más 4 y 1 sobre x más 3. Y claro, en ese caso lo que se hace es que en vez de trabajar con esta operación, con esta expresión robusta, lo que se hace es trabajar con estas tres que son mucho más fáciles de dominar. Y pues eso tiene un procedimiento que seguramente en su momento ya lo van a fortalecer, pero ese fortalecimiento del proceso de descomposición en relaciones parciales obedece mucho, por ejemplo, a los procesos de factorización. Lo que pasa es que en este caso, la expresión de abajo del denominador ya está factorizada y fíjense que como yo tengo aquí, cuento, ¿cuántos factores tengo en total? Yo aquí voy a hacer un ejercicio, aquí voy a borrar esto y yo digo, aquí tengo por ejemplo un factor. Pero se está quedando pegado con, tengo un factor. Aquí también tengo otro factor, tengo dos factores.
y aquí tengo un tercer factor. Y como tengo tres factores, entonces yo, por ejemplo, en este caso, me van a salir 1, 2 y 3 fracciones, una por cada uno de los factores que aparecen inmersos en ese problema. ¿Listo? 3. Ahora, ¿cuál es el detalle para que ustedes entiendan por qué yo coloco arriba A, B y C? Por lo siguiente. X menos 1 es un polinomio de grado 1. Y al ser un polinomio de grado 1, este X menos 1 se le va a asociar en el numerador un polinomio de grado menor en una unidad. Entonces, claro, si este polinomio es de grado 1, réstele 1, entonces arriba va a tener que ir un polinomio de grado 0. Y un polinomio de grado 0 es un número. Y un número, en este caso, ustedes lo van a representar con una letra, en este caso, puede ser la letra A. Y análogamente va a pasar con el denominador x más 4 con el denominador x más 3. Entonces, como esto ya se hizo en la parte de álgebra, cuando ustedes suman estas tres fracciones, ustedes van a encontrar que el MCM es justamente el producto de ellas tres. Ese es el MCM. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Miren lo que está ocurriendo. Yo aquí tengo el factor, si este es el nuevo denominador, mire lo que voy a hacer. Este numerador va a multiplicar ¿a quién? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a cancelar este denominador con este y me van a quedar estos dos. Entonces, ustedes van a tomar al A y lo van a multiplicar por esos dos. Pasan al siguiente denominador. Tengo aquí x más 4 y tengo aquí el x más 4. Entonces, cancelo estos dos y ahora voy a multiplicar b por los dos que me quedaron, que son x menos 1 y x más 3. Ahí queda el segundo término del numerador. Paso al siguiente denominador. ¿Quién es el siguiente denominador? El x más 3. Como aquí tengo x más 3 y aquí tengo el x más 3, entonces yo lo que voy a hacer es cancelarlos y me sobrevive x menos 1 por x más 4, que es el que yo voy a multiplicar por el valor de c. Eso es lo que yo tengo acá. Esa es la manera como se puede sumar eso de manera, digamos, no tan analítica ni tan elegante, pero pues es un cálculo que se puede llevar a cabo de esa forma. Bueno, aquí lo que está pasando es sencillamente que esta fracción que está aquí es esta misma, es todo esto. ¿Y por qué? Porque esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces esta primera parte de acá, pues es igual a esta parte de acá. ¿Sí? Es lo que yo estoy colocando en esta parte, en esta línea de aquí. Por lo tanto, este denominador se puede cancelar con este denominador. Y al cancelarlo me va a quedar esta expresión. Eso es lo que me va a quedar allí. Y ahí, pues sencillamente lo que tenemos que buscar es ¿quién? Pues como aquí habíamos dicho que 7x al cuadrado más 28x más 25 sobre esta expresión es igual a sobre x menos 1. B sobre x más 4. Y C sobre x más 3. Entonces, lo que nosotros necesitamos es buscar el valor de A, B y C que va a surgir o va a nacer ¿de qué? ¿De dónde? De evaluar en este polinomio, valores particulares para X que me permitan despejar el valor de A, B y C. Entonces, por ejemplo, yo digo, no es que voy a reemplazar en esta expresión si X vale 1, por ejemplo. Entonces, si X vale 1, yo reemplazo el 1 ¿en dónde? Aquí, 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 aquí y acá. Si yo reemplazo 1 en todas esas expresiones, entonces 7, después de reemplazar va a quedar 7 más 28 más 25, y entonces aquí va a quedar 1 más 4, 1 más 3, 1 menos 1 le va a dar 0, entonces todo este término se va a cancelar, 1 menos 1 te va a dar 0, entonces todo este término se te va a cancelar, y de esa sustitución ustedes van a encontrar que A vale 3, por ejemplo.
Análogamente, vuelven y reemplazan. Ya tengo el valor de A, entonces ahora voy a buscar otro valor. ¿Por qué otro valor voy a reemplazar? Entonces voy a reemplazar, por ejemplo, por el -3. ¿Y por qué por el -3? Porque el -3 me va a anular este factor. Observen muy bien lo que pasa acá. Si yo vuelvo otra vez al polinomio original, a este que está acá, si yo reemplazo por el -3, fíjense que el -3 me anula este factor porque -3 más 3 le va a dar 0, y aquí -3 más 3 le va a dar 0. Entonces solamente va a sobrevivir el término que acompaña al C. Entonces, claro, si yo el reemplazo por -3, entonces va a quedar -3 más 3, 0. Entonces esto va a desaparecer. -3 más 3 va a dar 0. Entonces esto va a desaparecer. Entonces va a quedar solamente este último término, y que al despejar va a quedarse igual a -1. Y al final se reemplaza por el valor de x igual a -4 y va a pasar exactamente lo mismo. Ustedes van a encontrar que el valor de b es igual a 5. Y al encontrar los tres valores, ustedes han descompuesto la función racional como suma de fracciones parciales. Y eso es un método pues que seguramente con aplicaciones digitales van a poder ustedes resolver de una manera mucho más precisa. ¿Listo?